Entonces lo que decía es que íbamos a hacer un script con un ejemplo de asignación de permisos, que es más o menos este, porque lo cambié a último momento, porque vi que algunos alumnos de otros grupos tuvieron alguna dificultad para crear alguno de los usuarios, entonces traté de hacerlo lo más independiente de la configuración que ellos tengan. Entonces vamos a hacer un DBA que crea este usuario mi prueba, que tiene todos los permisos que necesita, y a partir de mi prueba generamos todo lo otro y ya está, ¿no? Porque a veces tenían dificultades para loguearse con el DBA y eso. Entonces espero que con este cambio tengan menos. Por lo menos nadie se quejó hasta ahora, algunos ya les pasé la información y nadie se quejó. Bueno, entonces nos conectamos como sysdba, ¿no? Y estamos adentro del sistema, entramos como root. Y adentro de la consola tenemos que quedarnos acá. Adentro de la consola copiamos todo esto. Esto crea al usuario y le da todos los permisos que precisa. Esto sí, no sé por qué me quedo acá. Tiene todos los permisos que precisa para crear el usuario mi prueba. Vean que yo uso C ## acá, C numeral. Y esto es porque cuando nuestro sistema es de tipo CDB, ¿no? Que esto es para tener base de datos plugueables y otras cosas, que es lo normal. Normalmente cuando vos lo instalaste queda con una instalación de tipo CDB. Entonces no te permite hacer usuarios sin el C numeral. Mucha gente acá en clase lo que hace es, hay un script que le ponen una variable en off, ¿no? Que está ampliamente documentada en los manuales de Oracle, que no lo tienen que hacer, ¿no? Porque no está muy documentado esa función, que les permite crear usuarios sin el C##, ¿no? Pero está, yo como el manual dice que no lo hagas porque puede tener efectos que nadie sabe, en general no lo hago. Y simplemente se arreglan creando usuarios que empiezan con C numeral, nada más. Es la única limitación, ¿no? Que de todas formas, cuando ustedes se conectan a través de la conexión, digamos, a la conexión le ponen los nombres directamente, ¿no? O sea, no afecta mucho. Bueno, si quieren entender un poco más de ese problema, tienen acá algunos links que explican el problema y formas de verificar si su base de datos está o no está en modo CDB, ¿no? Están en los links que están en los comentarios acá arriba, ¿tá? Miren un poco, busquen por ahí y más o menos les va a dar una idea de lo que nosotros tenemos. Son usuarios comunes y después hay usuarios locales para sistemas que no soportan base de datos plugueables, y eso ustedes lo leen y se enteran, ¿tá? Entonces, en realidad nuestro ejercicio empieza acá, ¿tá? La idea es que esto después ustedes jueguen con estas cosas y agreguen permisos, borren permisos, ¿no? Incluso vamos a tener unos scripts que borran todo lo que hicimos y pueden empezar de vuelta, ¿no? Incluso en algunos lados a veces hay unos scripts en el medio, cosa que si algo les quedó mal y eso, pueden ejecutar algún comando y borrar las tablas y volverlas a crear. O sea, está pensado para que jueguen bastante, y si no, se las ingenian, ¿tá? Entonces la idea es que tenemos estas operaciones que nos crean el usuario mi prueba con la password mi prueba, ¿sí? Le damos permiso de crear tablas. El connect es para que se pueda loguear, que pueda tener una sesión, ¿no? Estos dos están repetidos, en realidad es grant connect to mi prueba. Este es un pasaje a rol, y grant create session es ¿cómo se llama? El privilegio, ¿tá? O sea, en realidad podríamos poner uno solo,
pero en general conviene más poner el ¿Para del qué rol. era, perdón? ¿Qué era el session? Lo que nos permite es que el usuario se pueda loguear. Ah, ¿Qué es lo que pasa? Cuando Oracle no separa los esquemas de los usuarios. Cuando tú querés crear un esquema, tenés que crear el usuario con ese nombre. Y entonces para ese usuario genera el esquema para poder poner una base de datos allí, ¿no? Después tú podés hacer un usuario, por ejemplo, podrías poner solo esto, create user CMI prueba, no le pones el identifier, le pones algo así con no logon, no me acuerdo, búsquenlo por ahí en el manual. Y entonces vos en realidad creas un usuario que no lo permitís loguearse, que no le das ningún recurso, pero es tiene decir, un no sirve esquema. para nada. Que Es no decir, sirve que no para sirve nada, para nada. pero tiene un esquema donde podrías meter tablas. ¿Tá? Y si le das a otro usuario permiso sobre ese esquema, podría crear tablas allí. ¿Sí? Es eso. Pero la realidad es que en Oracle, cada esquema, cada base de datos, tiene un usuario con su nombre asociado. ¿Tá? Eso es diferente, por ejemplo, en MySQL los usuarios son una cosa y los esquemas son otra cosa. Separados, yo podría tener usuarios sin tener esquemas, podría tener esquemas sin tener usuarios. No tiene mucho sentido porque ¿para qué? ¿No? Pero potencialmente lo puedo hacer. En cambio acá, siempre que creas un esquema, tiene un usuario asociado. ¿Tá? Y si no cuidas algunas cosas, alguien se podría loguear con ese usuario. ¿Tá? Está ahí. ¿Y el connect qué era? El connect es, o sea, acá le das, uno es el privilegio de conectarse, ¿no? Perdón, este es el rol de conectarse. Acá le estamos diciendo que es un rol generado por el sistema que ya tiene el permiso de create session, ¿no? Entonces, tú estás asociando al usuario mi prueba al rol connect, ¿no? Lo que pasa es que ese es uno de los roles que ya está definido en el sistema normalmente. Pero si no, le podrías dar este Grant Create Session, que acá le estás dando el privilegio para que pueda crear una sesión y conectarse. ¿Sí? Y no entendí la diferencia con connect y La session. diferencia es que uno es te doy el permiso directamente a vos, es como los permisos directos que nosotros vimos, ¿te acordás? El DAC y el RBAC. Sí. ¿Sí? ¿Te acordás? ¿Estudiaste? ¿No? ¿Leíste los apuntes? Bueno, este es darle el permiso con DAC, con acceso directo. Yo le doy directamente al usuario el permiso de crear una sesión. En cambio, acá yo tengo un rol que está definido en otro lado, que tiene este permiso, y estoy vinculando a mi usuario a ese rol, y por lo tanto hereda de ese rol, está heredando el permiso de crear sesión. Está ahí. ¿Y el rol dónde está? El rol está definido en el sistema. Ahora vamos a crear un rol. Ahora vamos a crear un rol. Ahí va. El rol es algo que el sistema creó en este caso. Pero ahora vamos a crear un rol para nuestro caso. Mira, acá está abajo. Este es el crear el rol. Acá tenemos el rol. Vamos a crear un rol administrativo y a ese rol administrativo, que ahí está sin permiso, después le vamos a dar el permiso de ver una vista. Y después vamos a hacer, cuando creamos los usuarios, le vamos a decir que tiene los permisos de ese rol. ¿Está? Sí, sí. ¿Está? Bueno, repasen la clase que vimos esos temas y eso un poco. Acá lo estamos haciendo en la práctica. La anotación que usa Oracle es un poco distinta de la del libro, por eso está diferente que la anotación que está en las transparencias que respetan la anotación del libro. Pero Oracle tiene muchas cosas, muchas particularidades que se separan del estándar de SQL, ¿no? Pero conceptualmente son lo mismo. Entonces, les damos la opción de conectarse a una sesión, también que pueda crear triggers, que pueda crear vistas, que pueda, le asignamos un espacio ilimitado dentro de la partición users del disco, ¿no? Esa es una partición conceptual dentro del sistema de base de datos, ¿no? Que esa es la común, la users. Entonces ahí le estamos dando espacio ilimitado, pero podríamos limitarle a que todas sus tablas y las tablas temporales que cree puedan ser hasta una cierta capacidad,
¿no? Pero acá le estamos dando espacio ilimitado. Y le estamos dando todos los privilegios, ¿no? Para que tenga todos los privilegios normales de administración de tablas dentro del esquema, pero con admin option. El admin option es como el grant option, ¿no? El grant es que yo le doy a otros el permiso de dar permisos sobre las tablas, pero acá estamos dando permisos sobre la base de datos. Estamos dando la opción de admin, ¿no? O sea, es igual, pero es diferente. Mientras que el grant option es para dar permisos de objetos, acá estamos dando permisos sobre los permisos y las definiciones de la base de datos, ¿no? Entonces, que pueda crear usuarios, que pueda modificar los usuarios, que pueda borrar usuarios, y además que le pueda dar permisos a otros para crear, modificar y borrar usuarios. Y también le damos el permiso de crear y borrar roles, ¿tá? No se modifican los roles porque los roles solamente se definen y después a los roles se le agregan permisos o se le quitan. El rol no tiene ningún atributo, sino que es un contenedor de privilegios. Entonces tú le das privilegios y le quitas privilegios, pero en sí no modificas al rol. Mientras que el usuario sí tiene un montón de atributos y cosas que se pueden modificar. Y le damos los permisos, bueno, del connect, de manejar recursos, de administrador de la base de datos, todo eso, y también con el admin option a mi prueba. O sea, le estamos dando todos los permisos para que haga un montón de cosas. No todas las cosas del sistema, pero todas las importantes las puede hacer. ¿Tá? ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? Sí. Entonces, nos conectamos acá y agarramos todo esto, copiamos. Y acá yo ya me logueé, vean que estoy con el prompt del SQL Plus, le pongo pegar y ahí ya está. Ya metimos todos los permisos. Guarda si hacen así como hice yo, que yo empecé acá y terminé acá. ¿Qué es lo que pasa? La última línea no tiene un enter. Si van a copiar, copien desde acá, desde abajo. De esa forma la última línea tiene un enter, porque si no el último permiso no les pasa. ¿Sí? ¿Vieron que tuve que dar un enter al final? Si no se fijaron, fíjense después en el video, pero tuve que dar un enter porque en realidad yo copié desde acá hasta acá, ¿no? Entonces el cambio de línea final no se pasó y entonces el último comando no se ejecutó. Le di un enter y ahí apareció un grant, el último grant. O sea, yo di un enter acá y acá apareció este último grant y ahí devolvió el cursor, ¿sí? Vean que hay una diferencia acá entre los prompts y los grant y es porque había quedado acá y le di un enter porque me había olvidado de capturar. Eso presten la atención porque cuando hacen muchas cosas así, el último comando podría no ejecutárselo si lo ponen en el modo texto, ¿no? Con el SQL Plus. ¿Tá? Y acá en realidad lo que hacemos es quit, ya está. Ya creamos nuestro usuario. Ahora no precisamos más el superusuario, porque ya tenemos mi prueba. C#, mi prueba. ¿Tá? Entonces, a ver, vamos a achicar esto para que no moleste tanto. ¿Tá? Entonces acá lo que nos dice es, bueno, y ahora creamos una conexión en Oracle Developer para conectarnos con mi prueba. En realidad yo todas esas conexiones ya las tengo hechas, ¿no? Acá tengo mi prueba, podemos ver las propiedades. En realidad es un usuario común, ¿no? Le podemos agregar el rol de sysdba, pero con esto anda, ¿no? Y le pusimos la password que le habíamos definido aquí, ¿no? Que era mi prueba, pero sin el C numeral, ¿no? Es mi prueba, esa es la password que le pusimos, que es lo que pusimos. Le digo que la salve porque así es más fácil loguearse y esas cosas. Acá esto puede variar, depende cómo tengan instalado su base de datos. Mi base de datos acá está en un container, ¿no?
que lo tengo acá, ¿no? Y entonces tengo el Oracle DB y tiene esta dirección en una subred interna de mi máquina, ¿no? Entonces me tengo que conectar a esa dirección, ¿tá? Y mi seed es este, Oracle CDB, porque mi base de datos está en forma, al modo CDB, que soporta bases de datos plugueables y virtuales y todas esas cosas, ¿no? Si bien es un Oracle Enterprise, esta instalación. Bueno, entonces lo que nos decía acá es, ok, ya hicimos el usuario y entramos como mi prueba, ¿no? O sea, voy y me conecto como mi prueba, ¿no? Y acá estamos con ese usuario, que ya tiene todos los permisos esos que habíamos hecho. Entonces agarramos todo el texto este que está acá, todo. Vean que esto está separado. Cuando tienen que cambiar de usuario, aparece una línea de iguales acá. Esta línea de iguales quiere decir que hay que cambiar de usuario. Hay que pasar a otro usuario, ¿no? Digamos, entonces todo esto desde acá hasta que aparezca otra línea que aparece por acá, hasta acá. Todo esto lo hacemos con el mismo usuario, ¿tá? Entonces lo copio y lo pego acá, ¿tá? Y ahora vamos a ver qué es lo que hacemos. Bueno, tiene un set server output on, es simplemente para que, como algunos triggers le puse un output para mostrar el texto nomás, pero no importa mucho eso. Y creamos el rol administrativo. Acá creamos el rol. Vamos a crear el rol administrativo, no le asignamos ningún permiso, simplemente ejecutamos y el rol fue creado. Esto crea un rol que ahora no tiene ningún permiso, ni le da permisos a nadie todavía. Ah, no, sí, ahora le vamos a dar los permisos, ¿tá? Acá creamos el rol. ¿Por qué? Porque cuando creamos los usuarios, acá en este grant le estamos dando los permisos del rol administrativo, se lo estamos dando a este usuario, ¿no? Ven que dice grant C# administrativo to C# user 01, ¿tá? ¿Lo ven? ¿Ustedes lo ven claro en la pantalla? ¿Todos? Sí, se ve bien. Lo pueden seguir también acá en el texto. Lo pueden abrir ustedes, se lo pueden bajar, ¿no? Que está acá en la carpeta de seguridad compartida, ¿no? Es este que está acá en la carpeta base de datos 2 de seguridad, ¿no? Ahí, 06 seguridad, base de datos 2. ¿Tá? Lo pueden ir haciendo también en sus máquinas si se animan. Bueno, creamos el usuario administrativo y vamos a crear un usuario 01, otro 02, otro 03, otro 04 y un usuario 11. A este usuario 11 vean que no le vamos a dar el permiso de administrativo, ¿tá? Pero puede crear sesiones y tablas y vistas y procedures y secuencias, ¿sí? Puede hacer todas esas cosas que los otros no pueden, ¿tá? Es simplemente para hacer algún ejemplo, ¿tá? Entonces tenemos todos esos y creamos todos esos usuarios, ¿no? Aquí están todos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 11. Los ejecutamos y con eso creamos todos los usuarios, esos que vamos a precisar, ¿tá? La función showUser, ¿se acuerdan que nos podía mostrar quién somos? Y vean que acá estamos como C# mi prueba, ¿no? Y podemos crear una tabla, ¿no? Porque a este usuario le dimos un montón de permisos. Puede crear tablas, puede crear vistas, puede crear triggers, puede crear usuarios, puede dar un montón de permisos. Entonces, puede crear una tabla acá, ¿no? Ahí creo una tabla de estudiantes. Y acá tenemos unos estudiantes para insertarle, ¿no? Vean que acá no precisan darle un insert, un cambio de línea al final, ¿no? Porque acá funciona diferente. El cambio de línea es solamente en la línea comando cuando hacen el SQL Plus. Acá simplemente pintan y ya está, y ejecutan. Y ahí se insertaron las tres líneas, que son 3 estudiantes, uno de Facultad de Ingeniería, otro de Facultad de Comunicación y otro de Facultad de Diseño.
Y creamos una vista. Creamos una vista que se llama vista de estudiantes, ¿no? Que en realidad lo único que filtra son algunas columnas, ¿no? Algunos atributos, ¿no? Y podemos ver cómo funciona nuestra vista acá. La ejecutamos y vemos nuestra vista que muestra esos 3 atributos para los que tienen, ¿no? Bueno, acá hay estos que están en comentados son script, por ejemplo, para las tablas que creamos acá. Si se equivocan o tienen algún problema, las pueden borrar y volver a hacer, ¿no? Entonces acá creamos 3 tablas. Son la tabla empleados, la tabla departamentos y la tabla ventas, que son parecidas a algunas que vimos en unas clases anteriores, ¿no? Aquí como particularidad tenemos que los empleados tienen un atributo número de departamento, pero no hay una dependencia foránea entre empleado y departamento. Y los empleados tienen ventas y ese sí le ponemos una dependencia foránea que está definida por ahí, ¿no? Acá, la cédula, integer references empleados. O sea, cada venta está asignada a un empleado, ¿tá? O sea, digamos, las ventas apuntan a empleado, los empleados apuntan a departamento, pero las ventas tienen una restricción de integridad referencial, mientras que el empleado no se la pusimos, ¿no? Porque este lo vamos a controlar con un trigger, le vamos a poner un trigger. Nunca lo hagan así, es solamente para jugar y probar. O sea, es mucho más eficiente poner una restricción de integridad referencial que poner un trigger. Pero estamos jugando, así que podemos hacer cualquier cosa, ¿tá? Entonces, creamos las 3 tablas, ¿no? Creamos la vista y creamos un trigger y otro trigger. Uno de estos triggers es el que controla, ¿cómo es? Si hay departamentos, y el otro es o sea, este controla que el oficinista tenga una comisión de 0. O sea, cuando ingresemos los datos, las comisiones de los empleados que son oficinistas le va a poner comisión 0, ¿no? Es una que ya hicimos antes. Y en este otro, cada vez que ingresamos un empleado, verifica a ver si existe el departamento para ese empleado. Y si no hay, va a generar una excepción, ¿tá? Entonces se creó la vista, se crearon los 2 triggers, anduvo todo bien. Generalmente los procedimientos, cuiden ponerle esto, una barra inclinada al final, para indicar que es el fin de un procedimiento, ¿no? Porque a veces si no les da algún error medio extraño cuando están compilando esas cosas. Bueno, entonces acá vamos a insertar primero los departamentos. Acuérdense que tenemos las claves foráneas, ¿no? Empleados apunta a departamentos y ventas apunta a empleados. Por lo tanto, tenemos que crear primero las tuplas de departamentos, después las de empleados y después las de ventas, ¿no? Pues tenemos las restricciones esas, ¿no? Vamos a hacerlos todos juntos. Inserto de departamentos, empleados y ventas. Entonces marcamos todo hasta acá. Y ahí generamos todas nuestras datos que vamos a usar, ¿sí? Hasta acá estamos simplemente armando datos. Los datos que luego, las tablas que luego vamos a dar permisos a los otros usuarios, ¿no? Acá es para ver, una consulta para ver cuántos productos tiene cada vendedor, ¿no? Y vemos que, a excepción del usuario 11, que tiene 5, todos los demás tienen 3, ¿no? Entonces acá vamos a agarrar el usuario 7, que no lo usamos para nada, y le vamos a borrar las ventas, ¿tá? Le vamos a borrar las ventas para que tenga 0, para que después lo podamos borrar en otro lugar. Porque si no, si tratamos de borrar un empleado que tiene ventas, la restricción de integridad referencial nos va a decir que no podemos borrarlo, ¿no? Porque no le pusimos ¿cómo es? On delete, cascade o alguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces simplemente no nos deja. Entonces hacemos esto, con esto borramos todas los productos del empleado 7777, ¿no? Y si hacemos la consulta ahora de vuelta, tenemos un empleado que tiene 0, que es el empleado con el user 09,
con la cédula 77777 tiene 0 cuentas de venta. Nada con mucho misterio acá. Bueno, podemos verificar todas las tablas, ¿no? Las leemos, vemos todas las tablas, los departamentos, todas esas cosas, vemos que están todos los datos que queremos tener, ¿tá? Y hacemos la consulta a también la vista que habíamos hecho, tenemos que verificar que ande. Efectivamente anda. ¿Por qué? Porque nuestro usuario, el usuario que estamos usando, no está registrado en la base de datos. No nos muestra nada porque este usuario, C## mi prueba, no está dentro de la lista de los nombres de los usuarios que ingresamos acá. Vean que acá está user 1, user 2, user 3, user 11, pero no está mi prueba, ¿no? Por lo tanto, la vista no me va a mostrar nada porque no es un vendedor, no está dentro de los empleados, ¿tá? Si tratamos de insertar un empleado que tiene un departamento que no existe, acá le estamos poniendo el departamento número 2, ¿no? El trigger me lo va a impedir, ¿no? Trato de insertarlo y vean que me dice el hora 20001, que es el error que habíamos puesto en la excepción del trigger, y nos da el mensaje que dice el trigger, ¿no? No hay departamento para este empleado. O sea, el trigger tenía por ahí algo que decía el empleado no tiene departamento. No, y acá. No hay departamento para este empleado. Este es el mensaje, ¿tá? Hasta acá me siguen todos, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Creamos las ventas, creamos las vistas, está todo andando. ¿Sí? Sí. Y entonces ahora empezamos a dar permisos. Le vamos a dar el select a la vista mis ventas a el rol administrativo. Acuérdense que ya tenemos un montón de usuarios que ya tienen los permisos del rol administrativo. Entonces, en este solo hecho, a todos esos usuarios le estamos dando el permiso de ver la vista mis ventas. Y vean que ninguno tiene permiso para ver la tabla de ventas, ¿no? O sea, le estamos dando el permiso de ver la vista, pero ellos no tienen permiso para ver la tabla de ventas. Y nunca en todo el ejercicio le vamos a dar permiso de que vean la tabla de ventas. ¿Ah? ¿Me siguen hasta acá? Está ahí, agregamos el permiso y ya está. Entonces, todos los usuarios que tenían Grant administrativo, estos que tenían este Grant administrativo de user, todos estos usuarios ahora pueden ver y ejecutar los select en la vista esa. ¿Sí? Y lo vamos a probar, por supuesto, ahora. Pruebo acá con quitar los permisos al usuario 2. Y natural, como todavía no le dimos permisos al usuario 2, me dice, no, mira, solo le podés sacar los permisos si le diste alguno, ¿no? Si no, no le podés sacar los permisos a ese usuario, ¿no? Porque no le diste permiso. ¿Ah? Entonces vamos a darle al usuario 2, le vamos a dar todos estos permisos. Le vamos a dar que puedan seleccionar y borrar de la tabla de empleados y la tabla de departamentos, y también que puede insertar. O sea, puede seleccionar, borrar e insertar. Vean que no puede hacer un update. No le estamos dando permiso de update, ¿no? O sea, acá le estamos, el usuario, mi prueba, le está dando al usuario 2 estos permisos, ¿no? Sin grant option. Acá le vamos a dar al usuario 3 el select, ¿no? Permiso de select con grant option. Solo al usuario 3. ¿No? Y acá el usuario 11 va a recibir el select en empleados, solo en empleados. ¿Ah? Y acá lo que íbamos a hacer con mi prueba ya está, ya lo terminamos. No precisamos más nada. ¿Ah? Ahora vamos a trabajar con los otros usuarios.
Por supuesto, conviene, bueno, nos desconectamos acá para que no haya lío. Y nos conviene generar las conexiones para cada uno de los usuarios. Es todo igual, solo que le ponen el nombre del usuario acá. Acá le ponen la password, que en este caso es user02, ¿no? Y le ponen un nombre de user02, o lo pueden bautizar como quieran, ¿no? Pero después todo lo demás es un usuario común y corriente, nada más. Simplemente que vean que se conecte bien y ya está. Entonces nos conectamos con el usuario 2, ¿no? O sea, vean que tenemos que conectarnos con el usuario 2. Me va a aparecer un worksheet acá. Y entonces copiamos todo esto del usuario 2 a ese worksheet para trabajar acá. Bueno. Entonces, pensando en los permisos que tiene el usuario 2. El usuario 2, ¿se acuerdan que le dimos permisos de select, de insert y de delete? ¿No? Le dimos los 3 permisos sobre las tablas de departamentos y empleados. Por lo tanto, puede insertar departamentos y puede insertar empleados. Acá vamos a insertar el departamento de prestidigitación, que le digo que hay algunas empresas que deberían tener siempre uno, porque hay cosas mágicas por ahí, y 2 funcionarios para trabajar en ese departamento. ¿Tá? Y insertamos las 3 filas. Entonces, un departamento, primero tenemos que poner el departamento, porque si no el trigger nos va a protestar y nos va a decir que no podemos insertar los usuarios porque no existe el departamento, ¿no? Y además vemos si podemos ver la tabla, la vista mis ventas. Vean que como estamos en otro entorno, a todas las tablas le tenemos que poner el prefijo de el esquema del otro usuario, porque todas estas tablas fueron creadas en el esquema de mi prueba. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Me siguen? Yuhu, ¿están ahí? No me dejen solo. ¿Se entiende? Sí, perdón. Bueno, no me dejen solo, porque si no, después hablo como loco yo. Tengan respeto por la persona de edad. Díganme algo de vez en cuando. Estamos acá. Estamos ahí. Bueno, entonces si vamos ahí, vemos que anda. O sea, acuérdense que nunca le dimos el permiso directamente al usuario 2. En realidad le dimos el permiso a el rol administrativo y al usuario 2 le dijimos, te damos los permisos del rol administrativo. Entonces, este permiso de ver las ventas lo está recibiendo del rol administrativo. Si yo trato de hacer si yo quiero ver la tabla de ventas, no la voy a poder ver porque no tengo ni siquiera los permisos. Para este usuario ni existe esa tabla. Pues no la puede ver. No tiene permiso ni siquiera para hacer para ver si existe, ¿no? Entonces, la única forma que tiene este usuario de ver las ventas es a través de la consulta. Y acá le va a mostrar solo las ventas que tienen su número de cédula, que tiene su usuario, ¿no? Porque acuérdense que lo que hace es, va a buscar el usuario, de ahí saca la cédula y con la cédula muestra los atributos, solo los atributos que nosotros queremos que vea, ¿no? De las ventas. Que creo que eran todos, creo que era asterisco, no me acuerdo. Es tremendo esto, ¿no? Porque en cuestión de milisegundos o segundos hace filtros de todo tipo y te muestra un montón de información así, o sea, está salado. Oracle es muy eficiente. También, a ver, la base de datos esta es de juguete, ¿no? Y tengo una máquina más o menos potente. Pero Oracle, o sea, en grandes bases de datos, en bases de datos grandes, Grandes, ¿cuántas tuplas serían, por ejemplo? yo qué sé, por Un ejemplo, no millón. sé. Y yo
en algún momento, por ejemplo, cuando estaba en el Ministerio de Transporte, la parte de liquidación de sueldos, que vos tenías años y años de liquidaciones de sueldos todos en la base de datos, y podría ser que tuviera más de 1 millón de tuplas, ¿no? ¿Y si hacías un select de toda esa tabla, demoraba mucho? No recuerdo yo haber hecho nunca un select, ¿no? Sí, lo que pasa es que trabajamos mucho con GeneXus, y GeneXus es medio ineficiente en algunas cosas. Y me acuerdo, y las liquidaciones que teníamos eran horriblemente complejas porque toda la burocracia y el tema de la contabilidad muy compleja hacía que los procesos de liquidación duraran horas. Pero era mucho por el problema de la complejidad que teníamos. Teníamos un servidor que en aquella época era de lo mejorcito que había. Pero está. En general, mi experiencia, Oracle, hay que sacarse el sombrero. Aparte, es eso, un servidor que vos lo prendés y después te cuestionás, che, ¿y hace cuánto que no reseteamos el servidor? No sé, a ver, me parece que hace 3 años. ¿Y los demás son mucho más inestables o qué onda? Y como que, ¿sabés qué es lo que tiene Oracle adentro? Tiene muchas optimizaciones muy inteligentes. Va haciendo estadísticas y va haciendo mejoras. Y cuando le haces las consultas, vamos a ver, esas cosas las vamos a ver más adelante cuando hagamos cálculo de costos y optimización. Hay una parte que vamos a hablar un poco de las optimizaciones que hacen los distintos sistemas de base de datos. Pero Oracle es capaz de guardar pedazos de consulta, ¿no? Y cuando encuentra otra consulta que tiene ese pedazo que es similar y que ese ya lo optimizó porque lo fue mejorando, se lo pega y usa esa consulta, porque lo que va a hacer es, cuando hacemos esta SQL, en realidad, acá hay un Va cacheando. proceso natural, pero hace un caché de procedimientos. Esta consulta se compila en un lenguaje relacional interno de la máquina virtual que se ejecuta, ¿no? Entonces, lo que tiene es cacheando pedazos de consultas precompiladas. Es muy sofisticado, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. El objetivo de esta materia, la parte teórica, es ver todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces vemos que nuestro usuario es el user 02. Si tratamos de ver la tabla empleados, nos deja ver la tabla empleados, ¿no? Yo voy a tratar de borrar el empleado 5555. Pero ¿qué pasa? Como este empleado tiene ventas, ¿no? A este no le borramos las ventas, ¿qué es lo que me va a decir? Que hay una restricción de integridad referencial que está violada, que tengo registros hijos de esta tabla y por lo tanto no me deja borrarla porque tenga esa restricción de integridad, ¿tá? Que no hice un ejemplo para hacer cosas de restricción de integridad, pero ustedes perfectamente pueden agarrar y cambiarle algunos de los permisos. En una transparencia, hay una transparencia específica sobre los permisos para, por ejemplo, hacer cascade, ¿no? En cascada, el borrado de las tablas. Pueden ver esos ejemplos y aplicarlos acá, ¿no? Así de paso repasan las clases que vimos. Igual, Entonces, normalmente eso no es muy recomendado, ¿no? no, A no es menos muy que tengas recomendado mucho porque es control. peligroso. A no ser que sepas muy bien que lo estás haciendo, ¿no? Y digamos que tengan un vínculo muy cerrado, las tuplas hijas con la maestra, ¿no? Y que realmente que cuando borras uno querés que se borren todas porque no te importa la información que están ahí, si se pierde eso. Pero son casos muy particulares, ¿no? O sea, en general, por ejemplo, si uno piensa en sistemas de negocio, por ejemplo, puede ser, yo borro el cliente, pero no quiero que se me borren las facturas. Entonces vos podés programar para que te ponga nulos en las facturas en la parte que dice el cliente. Pero entonces las facturas no querés que se borren porque muchas veces las líneas de la factura ya las metés directamente como asientos en el sistema contable. Entonces el histórico del sistema contable se te hace puré. Sí, a veces también se usa el concepto de soft delete. Tipo, se pone Podés algún hacerlo. valor o algo en la Se pone columna un que... valor y eso. Pero cuando vos empezás a tener mucho sistema, mucho tiempo, y de repente te conviene hacer un poquito de espacio
en el disco, Sí, hacer ¿no? limpieza. Achicando. Sí, hacer un poco de limpieza, compactarse las tablas y esas cosas. Yo qué sé. Bueno, a veces Andás a ver. también El mundo es se tan usan complejo. tablas históricas incluso, o base de datos históricas. Sí, un montón de cosas vos podés hacer. ¿Cómo es que se llama el término? Que agarrás estas bases de datos y las pones como que en otro disco y que son una continuación. Entonces son bases de datos que en general no se mueven, Mm, pero en un caso de una consulta se puede ir a consultar ahí. Tiene un término, creo pero no me sale. correlacionadas, no, ¿no? ¿Cómo era? No sé, bueno, está. Sí, Hay, sí. hay, hay un término ahí, pero ya lo vamos a ver. Sí, que vos en realidad tenés la base de datos entre varios servidores. Exactamente. Sí. Entonces, y los tenés, por ejemplo, por algún criterio, por ejemplo, por antigüedad. Entonces los datos más viejos están en un servidor más lento, pero de repente con más disco, que tienes todos los históricos ahí, y después las cosas más de todos los días la tenés en el servidor más rápido y más ágil. ¿No? Claro. Ya lo vamos a ver porque el término está en una transparencia. ¿No? No envejezcan nunca porque no saben, se empiezan a olvidar de las cosas, es horrible. No envejezcan, es espantoso. Es una trampa. Bueno, también podemos borrar un empleado, por ejemplo, ¿no? El empleado este que nosotros agregamos, creo que lo agregamos nosotros, ¿no? Este, el 188, es uno de los dos empleados que estaba acá. Nosotros tenemos permiso para borrar, así que podemos borrarlo, ¿no? ¿Lo borré? No lo borré. Está ahí, lo borramos. O sea, entonces vemos que es consistente. Los permisos que le dimos son consistentes. Y con las restricciones de integridad también. Le vamos a dar el usuario 4, le vamos a dar los permisos de select, ¿no? O sea, el usuario 2 va a tratar de darle los permisos de select. Pero el usuario 2 no tiene grant with options. Por lo tanto, esto va a fallar. El usuario 2, el que tiene grant with options es el usuario 3. Así que este no tiene permisos y no va a poder dar los permisos al usuario 4. ¿Tá? Y con esto terminamos la parte del usuario 2. ¿Tá? Nos desconectamos del usuario 2 y ahora vamos al usuario 3. ¿Tá? En el worksheet vamos a poner las cosas que tiene el usuario 3. Estamos con el usuario 3 y vamos a jugar con estas operaciones. Primera cosa, probar que puede ver sus ventas. Y vean que ve solo sus ventas, ¿no? Esta cédula es diferente de las cédulas que vimos antes, ¿no? O sea, está viendo las ventas del usuario, el usuario 03. ¿Tá? Este sí puede darle los permisos de select al usuario 4. Y le dio, ahora el usuario 4 puede ver las tablas empleados y las tablas de departamentos, que antes no las podía ver. Y este no tiene permisos para insertar. Entonces no puede insertar ni en departamentos ni en empleados. Solamente tiene permiso de select. Si trata de hacerlos, me va a dar error en todas las operaciones. ¿Ah? Sí tiene el permiso de select en empleados. Ese lo tiene y puede ver la tabla de empleados. No puede borrar porque no tiene permisos para borrar. Ni tampoco puede hacer un update. En realidad no le dimos permiso de update a ningún usuario. Ningún usuario tiene permiso de update. Pero ustedes lo pueden cambiar y hacerlo diferente. ¿Tá? Entonces con esto vimos que el usuario 3 puede hacer todas estas cosas y además el usuario 3 le dio permisos de lectura al usuario 4. Y tal, y acá terminamos con esto. Con el usuario 3 acá terminamos. Desconectamos y vamos al usuario 4. Acá el usuario 4 tenemos pocas cosas para hacer. Listo. Por supuesto, el usuario 4 sí puede ver mis ventas, sí. Había un usuario que no le... al 11 no le pusimos, no puede ver las ventas. Este puede ver sus ventas. ¿No? Vean que todos ven las mismas ventas, ¿no? La misma vista, pero los datos que ven son diferentes porque las ventas calculan. Ah, vos sos el usuario TAN, entonces resuelvo la consulta con este usuario.
Y entonces te voy a buscar y te muestro las ventas de tu usuario, ¿no? Y que ninguno puede acceder a la tabla de ventas, ni la ven la tabla en sí, ¿no? Estamos en el usuario 4. Y el usuario 4, acuérdense que el usuario 3 le dio permisos de ver las tablas de empleados y ver las tablas de departamentos. O sea que el Grant with Options funcionó. El usuario 3 le pudo pasar los permisos al usuario 4. ¿No? Bueno, acá entramos como mi prueba, de nuevo. Y le vamos a quitar los permisos al usuario 11 de hacer vistas, ¿no? Y después se los vamos a devolver acá. Pero primero le vamos a quitar los permisos. Conectado por por mi prueba, ¿no? Mi prueba. Sí. Entonces, con esos permisos le quitamos los permisos de crear vistas al usuario 11. ¿Tá? Y entramos como usuario 11 también, ¿no? Y vamos a jugar con estas cosas. El usuario 11, como no le dimos los permisos de la vista ventas, no tiene que poder ver la vista ventas. Ni siquiera sabe que existe. No sabe si es una vista o es una tabla o no existe. Porque a él no le dimos los permisos del rol administrativo. Entonces no puede ver las ventas, ¿no? En este caso, le decimos que trate de crear una vista con la tabla estudiante. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una tabla estudiante con una vista arriba? Él está tratando de crear otra vista sobre esa misma tabla. Pero esa tabla no la puede ver porque no tiene permisos. Por lo tanto, no puede crear la vista. O sea, yo solamente puedo crear vistas de tablas que puedo ver. Y esos permisos quedan con la vista, ¿no? Y en realidad, vean que acá primero me dice que la tabla no existe. O sea, se nota que primero verifica a ver si la tabla existe. Pero después, si la tabla existe, verifica a ver si tengo permisos o no para crear la vista. Porque en este caso, acá, cuando yo ejecute este, me va a decir, sí, todo muy bien, pero en realidad no tenés permisos para crear la vista. ¿Sí? Sí. Y eso es por un tema de orden, ¿no? Primero chequea la tabla y después que tengas permiso para Sí, crear la vista. eso es como el algoritmo que tienen ellos. No sé. Claro. Se nota que han decidido pedirlo en esa forma porque quizás es lo más rápido, lo más eficiente. Es más rápido buscar si está la tabla que quizás la herencia de permisos capaz que se puede hacer más complicado. No sé. Claro. Eso no podemos investigarlo, pero personalmente ahora no lo sé. Entonces lo que hacemos es con el usuario mi prueba le vamos a dar los permisos de crear vistas al usuario 11. Le damos los permisos y ahora el usuario 11 sí puede crear vistas. ¿Ah? Entonces, a pesar de que Una tiene pregunta. ¿sí? A nivel de permisos, Creator Replace es lo mismo, ¿no? A nivel de Creator Replace lo que te dice, en realidad este es el comando para crear o reemplazar una vista. Lo que te dice es que si la vista existe, que la reemplaces, Sí, que sí, le sí. camines por Que le arriba. hago override. Ujú. Sí, es eso. Es nada más que eso. Si no, le pones create solo. Si sabes que no existe, le pones solo create. Entonces, ahora, con los nuevos permisos, yo trato de crear esta vista y no la voy a poder crear porque no puede ver la tabla. ¿Tá? O sea, me va a seguir dando error. Pero esta, sí, como puede ver la tabla de empleados, puede generar esta vista y esta vista se creó correctamente.
¿tá? Y en realidad acá terminamos. Si tienen algún problema, agarran este del drop user, acá, entran de vuelta con el usuario administrativo acá. Y le tiran todo esto. Acuérdense de empezar cuando es en línea comando, empezar desde acá abajo, ¿no? O sea, desde acá, para que el último cambio de línea también vaya. Y lo pegan acá. Lo que pasa es que tengo los usuarios activos. Tengo que desconectarme porque si están activos no los puedo borrar. ¿Tá? Entonces, pego todo de vuelta y está. Y ahí ya está. Hicimos todo. Vean que es drop users cascade. Esto cascade, ¿qué pasa? Borro el usuario, borro el esquema y borro todas las cosas que ellos hayan, todas las cosas que están en sus tablas en forma de cascada, ¿no? Sus tablas, sus permisos, sus vistas, todos sus objetos, los permisos que hayan dado a otros, todo se borra. Entonces ahí hicimos desaparecer todo. Ni siquiera el primer usuario, el mi prueba que creamos, ya no queda nada. ¿Ah? ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, Enrique. Sí. Bueno, la idea es que jueguen con este script, modifíquenlo para probar otras cosas que les interese. En algunos lados hay algunas direcciones de algunos sitios, creo que muchas las saqué, ¿no? Sí, muchas las saqué, pero que eran para ver, digamos, algunos problemas que podían haber por ahí. Bueno, de repente se los paso de vuelta, tengo que buscarlos. Pero la idea es que lo prueben ustedes, me cuentan a ver si tuvieron alguna dificultad, ¿no? De esta forma también pueden crear un superusuario que les permita, por ejemplo, generar una aplicación, ¿no? Y les hace un poquito más fácil hacer distintas tablas. Por ejemplo, para los usuarios, si van a hacer distintas aplicaciones, hagan usuarios con el nombre de la aplicación. Entonces las tienen después acá en la lista de conexiones y se conectan a la aplicación y pueden trabajar con sus tablas, con los permisos, con las restricciones, etcétera, de cada una de las aplicaciones. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, hacemos un cortecito, unos minutos y seguimos con el práctico. Y ahí ya terminamos el tema de seguridad y pasamos a los temas nuevos, la próxima clase. Dale, nos vemos pronto. Bueno, ahora 5 minutos y volvemos.
Bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, Bueno, ¿preguntas algo, alguna duda, algún concepto, una idea, algo, una poesía sobre los temas que vimos? no, yo por ahora no. ¿Ah? ¿Quedó bien claro? Me parece que Sí, fue explicativo, representativo ahí el ejercicio, eso. La idea es que lo usen, ¿no? Que hagan, traten de reproducir todo el conjunto e incluso vean de poner otros permisos y ver qué tal le pasa. Hay algunas combinaciones que no probamos, pueden hacerlas ustedes. sí, En claro, fin. hay que ponerse a practicar, ¿no? Por ejemplo, en ningún momento pusimos un update, ¿no? El permiso de update no se puso a ningún usuario. Sí probamos hacer un update y falla, ¿no? Pero, por ejemplo, a algún usuario le podrían dar el permiso de update y que haga el intento. Y bueno, algunas cosas de ese estilo. ¿Tá? Hacer un trigger que verifique alguna otra cosa, yo qué sé. Pueden hacer, no sé, alguna otra vista. En fin, prueben ahí lo que se les ocurra, que quieran verificar. Y hasta me pueden contar y de repente me pasan el código y lo agrego para las futuras generaciones. Lo pongo. Fulanito me dio esta idea. Bueno, tenemos que hacer los prácticos, ¿no? Habíamos empezado y habíamos hecho creo que solamente el de la asignación 1 nada más. Puede ser, ¿no? Que habíamos hecho solo ese. ¿Cómo? Perdón. Que solo llegamos a hacer este ejercicio, ¿no? La asignación 1 y que era este Sí, archivo, ¿no? sí, hicimos eso. Entonces hicimos este dibujo en el cual estábamos, por uno es el grafo de asignaciones de permisos y el otro era este es el de sujetos, objetos y permisos, ¿no? Y operaciones y permisos. Tal que en este caso, como es muy sencillo porque hay un único objeto, no tiene mucha gracia. Pero cuando hay más de un objeto, puede ser un poco más interesante. Ah. Estos son muy sencillos, háganlos ustedes. Yo creo que no vale la pena ni hacer mucha explicación, ¿no? En todo caso, los hacen y me los mandan y yo los miro un poco. Este otro, el ejercicio 12, es un poquito más para pensar. El ejercicio 2 tenemos esto. Acá la idea, vamos a agrandar, no sé. Acá la idea es que yo tengo un usuario 2 y un usuario 3, ¿no? Y el usuario 2 tiene estos permisos sobre la tabla empleado, sobre la tabla trabaja, la tabla proyecto y la tabla familia, ¿no? O sea, yo tengo 4 tablas. Y los que son con G es porque tienen with grant option, o sea que ellos pueden dar los permisos a otros, ¿no? Y tengo estas sentencias, tengo la sentencia 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces la idea es ver si cada usuario, ¿no? El usuario 1, el 2 y el 3 pueden hacer o no estas operaciones, ¿no? Vean que el usuario 1 es el propietario de las tablas, por lo tanto, él tiene todos los permisos, ¿sí? Con todas las tablas. Si es el propietario, es como si tuviera with grant option todas las operaciones. Select, insert, update, delete, ¿no? Acuérdense de eso, ¿sí? Entonces tenemos que decidir si cada una de estas operaciones, quién la puede hacer y a quién le falta algunos permisos para hacerlo, ¿no? Entonces, si el usuario 1 hace grant insert on empleado, tu usuario 4, ¿no?
suponemos que el usuario 4 existe por ahí, ¿no? Porque nadie nos dice que existe, pero supongamos que existe, porque si no existe no tiene sentido, ¿no? Suponemos que es un cuarto usuario que hay que darle estos permisos. Entonces, el usuario 1 claramente lo puede hacer, porque siempre el owner de una tabla, el creador de la tabla, siempre tiene todos los permisos sobre esa tabla, ¿no? Y por lo tanto puede dar los permisos a otros usuarios. Entonces, el usuario 1 puede hacerlo, ¿no? O sea, el usuario 1, la sentencia 1, la puede hacer. El usuario 2, la tabla empleado, tiene el insert with grant option. Por lo tanto, el usuario 2 también puede dar este permiso al usuario 4. Y el usuario 3, vean que tiene solo el insert. Por lo tanto, no puede dar el permiso de insert al usuario 4, el usuario 3, digo. No se lo puede dar al usuario 4. Entonces, para poder hacer esto, precisa ¿cómo es? Grant insert with grant option, ¿no? Insert with grant option. Entonces, lo que pasa es que el ejercicio nos dice completar el siguiente cuadro indicando para cada usuario si tiene permisos, los privilegios que le permiten ejecutar la sentencia SQL. Para aquellos casos que no pueda realizar la operación, se debe indicar qué permisos le faltan, ¿no? Entonces, en este caso, para el usuario 3 le falta insert with grant options, ¿no? ¿Sí? Bueno, creo que ustedes tienen permiso de escritura acá. Listo, cambió. Y ustedes lo pueden editar. Bueno, ¿quién se anima a poner para la sentencia 2 lo que va? ¿En qué folder está ese documento? Está ahí mismo el de prácticos. O sea, vamos a base de datos 2. Hay una carpeta que dice prácticos. Y este es el práctico de seguridad. Práctico de seguridad que está acá. Este es el PDF que está acá. Ah, ahí lo encontré. ¿Sí? Tenemos una calabaza anónima conectada. Y es para la sentencia 2, ¿no? Para la sentencia 2, que es esta Grant Select on Familia al usuario U4. Es fácil. Fíjate los permisos del usuario 2 en familia. ¿Qué permisos tiene? ¿Cuál está el Ah, Grand Select en el usuario 2? sí. Me confundí con el usuario 3. ¿No? Sencillito, ¿no? Rápido, fácil y de ingenio. Bueno, este es más complicado. Acá noten que hay dos tablas involucradas, ¿no? Ah, no, tres tablas. Tenemos tres tablas.
Por lo tanto, yo preciso tener los permisos de cada una de las tablas. Bueno, ahí, ¿qué tal? ¿Cómo la ven? Este está más interesante. El usuario 1 sigue con el OK siempre, ¿no? O es el dueño de Sí, todas las porque tablas. él es el dueño de todas las tablas, él puede hacer lo que quiera con todas las tablas. Hasta las podría borrar. El tema es la tabla de soporte, que faltaba más. Acá tenemos que ver que pueda borrar de empleado, que pueda seleccionar de trabaja y seleccionar de supervisor. No, ¿por qué el usuario 2? ¿Cómo está? Creo que esas serían. Porque lo único que le falta al usuario 2 es el delete, y al usuario 3 tiene todo excepto el select on proyecto. Sí, ¿no? Ajá. Sí, porque, a ver, en delete from empleado, el usuario... El usuario usuario 1 2 es lo tiene... que le falta. Le falta el usuario 2, sí. El usuario 3 tiene el delete. El select en trabaja, está el usuario 1 ya lo tiene. El trabaja, este tiene el select y este tiene el select. Así que no habría problema. El select en supervisor, En realidad, proyecto, ¿no? En proyecto. Ujú. Proyecto tenemos select acá y U3 le falta el select. Sí, está perfecto. Y bueno, y después lo que nos quedaba era hacer un grant. Un grant select, insert, delete, update, on, proyecto. Y Se el único complementan que... el usuario 2 con el 3. Pero ninguno. Se complementan el usuario 2 con el 3 en los permisos, pero ninguno tiene grant excepto el select. Exactamente. Entonces el tema es, el usuario 1 sí lo puede hacer porque es el owner, pero precisamos grant el select y no, y además no cada uno de los usuarios le faltan los otros permisos, ¿no? Precisa, por ejemplo, acá precisaría grant select, ¿no? Porque Sí. acá le estamos dando al usuario, entonces Delete. grant en el select y además precisa el insert y el delete y el update. Ah, no, No, el el update update lo lo tiene. tenemos. El insert y el delete, perdón. O sea, precisamos el select con grant y además insert y delete con grant. Y este tiene update y delete, que los dos tendrían que tener grant y además tiene que tener select e insert. Ujú. Ah, una cosa interesante es, Oracle, por ejemplo, esta asignación no la permite. Yo no puedo borrar si no tengo un select en Oracle. Eso depende de la implementación. Se nota que usan el permiso de select para poder inspeccionar las cosas que uno va a borrar. Y no puedo buscar algo si no le puedo hacer un select, ¿no? Eso puede depender de temas internos de implementación. Esto háganme acordar después y lo podemos discutir un poco más adelante cuando veamos algunas estructuras internas de representación, de hacer los índices y las tablas, ¿no? Y lo podemos sacar de ahí. Pero, por ejemplo, Oracle, yo no puedo, si le doy el update y el delete a un usuario, no puede, en realidad no puede borrar, porque para borrar con condición precisa poder inspeccionar la tabla. Entonces tiene que tener el select. Pero ¿no sería incluso un peligro que vos le dieras un delete sin tener el select sobre la tabla como para poder chequear y armar bien para... O sea, estás borrando a ciegas. Lo mismo con el update. Estás borrando a ciegas, ¿no? Algunas cosas de bandejas de seguridad, de sistemas de seguridad, a veces te permiten hacer ese tipo de cosas. Es como que
tú tirás una carta en un buzón, ¿no? Y de repente podés volver a retirar tu carta, pero no podés ver qué es lo que hay ahí adentro, ¿no? Cosas de implementaciones de ese estilo. Para algunas cosas de seguridad a veces se implementan ese tipo de mecanismos. Yo lo he visto en algunos esquemas, más bien en directorios, ¿no? Por ejemplo, que vos tenés un directorio donde podés copiar algo, pero una vez que lo copiaste no podés ver. Sabés que está ahí, ¿no? Y si sos el owner lo podrías eventualmente borrar, pero no podés ver más nada. Ni siquiera podés verlo, en realidad podés mandarlo a borrar a ciegas sabiendo que está porque tú lo pusiste. Para algunas implementaciones de seguridad, de pasaje de información, y esas son implementaciones que son interesantes. ¿No? En base de datos, no sé, no me tendría que fijar. Sí, me suena a priori riesgoso porque no tenés todo el espectro de los registros que vas a borrar. Sí, sí. Como siempre, eso depende cómo lo implementes, ¿no? Si vos vas y decís, bueno, de alguna forma yo lo implemento en el cual cuando lo ingreso tiene mi referencia o algo, mi clave foránea o mi cédula de identidad o alguna cosa de ese estilo, y entonces, o tiene algún sentido de propiedad, pero sí, es así, es riesgoso si se usa mal, ¿no? Se tiene que usar para ciertas situaciones. Suponemos que ese permiso lo podemos quitar si no es aplicable, ¿no? Pero está, Oracle no lo tiene. O sea, en algunos sistemas eso era aplicable. Son casos, por ejemplo, es esa misma idea. La idea que vos tenés un buzón, que podés ingresar algo y que podrías eventualmente arrepentirte de haberlo ingresado, pero no podés inspeccionar qué es lo que hay adentro del buzón. Sí, pero en este caso le faltaría el permiso de insert para actuar como Sí, por buzón. supuesto. No, está, sí, por eso yo le digo. Está. Por ejemplo, sería un insert y un delete, pero no tenés el select, ¿no? Una cosa de ese tipo. Sí, es parecido a lo que tiene sobre la tabla empleado del usuario 3, pero sin el select. Sí, sí. Está, pero bueno, Oracle no lo soporta. O sea, si yo tengo el delete, tengo que tener el select para poder inspeccionar qué es lo que borro. Bueno, está ahí, con eso ya vimos ¿no? Lo terminamos todo. Tenemos la sentencia 4, sí, que teníamos que poner. Pero es larga de poner, ¿no? Tenemos que poner que el usuario 1. El usuario 1 sí puede andar, ¿no? Ok, tiene todo. Sí, uno siempre está ok en eso. Sí, porque es el owner, entonces no tiene problemas. El usuario 2 precisa el insert y el update con... Y precisa el select y el delete. Ahí, ¿no? Precisa todo eso. Y el U3 precisaba El grant en el delete y el insert y el update con grant option. ajá, porque estamos ¿No? en proyecto. Ah, El no, update, sigo leyendo la tabla familia. la tabla familia. Con El razón update, me da distintos los números. sí, porque en realidad el select ya lo tiene, ¿no? O sea, el update ya lo tiene. Yo me equivoqué también, yo también lo leí mal. El select con grant option.
En realidad precisa el select. Agregar el with grant option al select. Y Porque después el después- insert y el delete con grant option. Y el insert y delete, porque el update ya lo tiene. Y el insert y delete con grant option, porque este ya está. Y este otro, entonces decíamos que precisábamos el agregar a El grant en el update y delete. update y delete. Y el insert y select no están. Y agregar insert y select with grant option. Está. Bueno, ahí con eso quedamos. Ahí llegamos a definir eso. Bueno, a ver, este otro, el ejercicio 3. Creo que le puse la letra acá, ¿no? Entonces teníamos que definir la vista nombres empleados con nombres de empleados como el único atributo. Es hacer esa vista, ¿no? Porque esto estaba definido acá. Los atributos esos era nombre empleado. Ahí ya está, ¿no? Con nombre empleado como único atributo sin ninguna otra condición. Bueno, ¿qué privilegios deben ser dados al usuario 3 para que pueda consultar, insertar, modificar y borrar tuplas de nombres empleados? Vean que lo que estamos diciendo es que pueda hacer esos cambios en la vista. Esa era una cosa que yo quería hacer y me la comí. Hacer una vista que sea modificable, poder hacer inserts y deletes en una vista. Pues eso me lo olvidé. Bueno, una cosa es desde el punto de vista teórico, otra cosa es en la práctica en una base de datos, ¿no? En general, muchos de sistemas de base de datos, si tenemos consultas sencillas, así de este estilo, con un join sencillo, bajo ciertas condiciones podemos insertar tuplas. Vamos a tener que agregarle defaults a las tablas para que los atributos que no tienen valores se rellenen con algún valor, ¿no? Y le podemos dar permisos para borrar las tuplas, ¿tá? Pero si las consultas son medio complicadas, generalmente no van a poder hacer ese tipo de cosas, van a decir que no lo pueden resolver. Entonces, en sí es... para el usuario 3 le tenemos que agregar todos, ¿no? Consultar, select, insert, update y delete, ¿no?
Borremos estos, que estaban mal. U3, ¿no? Allí va a depender de que la complejidad de la consulta... no, perdón. On, nombres empleados. Allí va a depender de que la complejidad de la consulta o la inteligencia del motor de base de datos lo permita o no. Yo voy a ver si lo hago eso. Me lo tengo que anotar, no olvidarme y hacerle una demostración y ver un poquito. También tengo que investigarlo, ¿no? Hasta qué punto ahora que lo soporta o no. Si acá lo más probable es que haya que poner un montón de cosas de default en la tabla para que pueda ingresar, ¿no? Porque hay un montón de cosas que no las ve, porque aquí estamos viendo solamente el nombre del usuario, el nombre del empleado, ¿no? Son muchos atributos que hay que ponerle valores por defecto. O sea que no sé si sirva para mucho. ¿Puede el usuario U3 Si llegaras a sacarle los permisos sobre la tabla empleado, pero dárselos sobre la vista nombres empleado, ¿es posible eso? Nosotros en el ejemplo, si te fijas, a ninguno de los usuarios le dimos permiso sobre la tabla ventas, por ejemplo. Ellos solamente podían ver la vista ventas. Ujú. ¿Sí? ¿Pero eso te permitiría hacer un insert, por ejemplo? Si vos te permitiría hacer un insert en una tabla de la cual no tenés permiso, pero lo haces a través de la vista. Porque Claro, la vista sí. tiene el permiso del creador, ¿no? Un poco la idea es eso. Entonces, sí, permitiría hacer un insert. Si no querés que haga un insert, no le das los permisos de insert, Sí. ¿no? En el caso de las vistas, por ejemplo, solo le dimos select, nada más. Fue el único permiso que le dimos sobre la vista. ¿Puede el usuario U3 realizar modificaciones en la tabla empleado a través de la vista nombre empleados? Y yo lo más probable es que no pueda porque hay un montón de atributos que no puede ver. ¿Puede el usuario U3 realizar modificaciones en la tabla empleado a través de la vista nombre empleado? En realidad sí, ¿no? Porque es lo que es el permiso que se le dio. Yo le dimos el permiso, pero la realidad es que tengo que rellenar todos los atributos con valores por defecto. Y la tabla de nombre empleado tiene un montón de atributos, ¿no? Ujú. Entonces lo más probable, y el nombre, esto estaba acá, y no le estamos, y el número de documento es clave. Lo más probable es que podamos poner una tupla, porque le vamos a poner un valor por defecto al número de documento y en la siguiente tupla se va a repetir. A no ser que le pusiéramos una secuencia para hacer una inserción autonumérica, pero no sería el número de documento, sería un ID, ¿no? O sea, ese es el O sea que problema que ahí tenemos vos no acá. si estuvieras bajo ese escenario, ¿no lo hubieras considerado en el diseño? No Por debería, o supuesto. sea, A ver, si vas a hacer la vista y vos querés que haga inserciones, ¿cuándo haces una vista para que pueda hacer inserciones? Le haces una vista porque él es el vendedor y vos querés que él, por ejemplo, ingrese sus ventas. Entonces, por claro. defecto, él va a ingresar su número de cédula, ¿no? Y las ventas le van a quedar asignadas a él. Y lo único que estás haciendo es que no le puede asignar ventas a otro, ni tampoco pueda ver las ventas de otros. Entonces le das permiso para ingresar tuplas, ¿no? Él no tiene acceso directo a la tabla, pero puede hacerlo a través de la vista, controlando que solamente puede ingresar ventas de él, nada más,
¿no? En este caso no tiene mucho sentido porque la tabla lo único que puedo ver es el nombre del empleado, no me deja ver más nada. Entonces, todos los otros datos, por ejemplo, el código de departamento le podría poner por defecto que todos los que ingresan nuevos, les pongo por defecto el número, yo qué sé, el departamento personal, ¿no? Y los meto todos ahí. Mientras no están asignados a ninguna oficina, los meto todos en personal. Pero el número de documento, que es la clave, no. Podría poner un valor por defecto, pero cuando ponga el segundo ya me va a fallar. Entonces no tiene mucho sentido en este caso. Es que tendría más sentido. Había un escenario que vimos hace unas clases atrás, que era cuando querías remover, había una regla de negocio que no permitía, no me acuerdo en qué esquema, no agregar en una tabla si no tenías en otra que era anterior a esa tabla. Entonces ahí sí, vos podrías capaz con una vista o con un procedimiento, hacer el insert. Entonces ahí tendría sentido el insert sobre la Vos vista. decías en uno de los ejercicios de integridad, Sí. ¿no? Sí, donde se Sí, pedía que se agregara en la parte de triggers, que vos que había tenías que uno que no se agregar. podía resolver Sí, con triggers. el problema que tenías con ese era que vos tenías, las dos tablas tenían que ser ingresadas juntas, ¿no? La restricción era que las dos tablas estuvieran, perdón, las tuplas de los dos lados, o sea, la tupla del interesado y la tupla de la propuesta, ¿cómo era que se llamaba? Propuesta era, ¿no? No me acuerdo. O ambos Sí, algo entraran así. al mismo tiempo. Ambos entraran Claro. al mismo tiempo. Eh, Sí, en algunos casos, si hacías una vista, podrías haberlo ingresado con la vista, ¿sí? Lo metías todo como una sola cosa y él te separaba las dos tuplas. Sí, algunos sistemas podrían haberlo resuelto con una vista y que haber hecho el ingreso en esa tupla y obligar a que sean no nulos, ¿no? Sí. Eh, sí, eso es cierto. Mira, esa la tengo que anotar para ponerla después. ¿Qué más teníamos? Teníamos que... ¿Qué privilegios para insertar? ¿Puede el usuario realizar modificación de tabla a través de la vista nombre empleados? Vimos que es poco probable que pueda hacer mucha cosa. Definir la vista departamento de info, ¿no? Con los atributos nombre del departamento y salario promedio, que lista el salario promedio pagado por cada departamento. Esto que tenemos nombre de departamento y tenemos que obtener el promedio de los empleados, ¿no? O sea que tendremos que hacer una consulta de estas dos cosas. ¿Dónde estamos acá? Esto es en el ejercicio 3. Ejercicio 3. Acá, ¿no? Una vista con los atributos, nombre de departamento y salario promedio. O sea que nosotros tenemos que hacer algo de este estilo. Y después average, punto salario, ¿no?
for ¿cómo era? Code es igual a d.code, ¿no? Group by nombre de departamento, ¿no? Y andaría por acá, ¿no? Sí. Si estamos muy finos, podemos protestar y decir que el problema, por ejemplo, acá no me va a aparecer un departamento que, que no tenga empleados, por ejemplo, donde el promedio sería 0. ¿Tá? En ese caso tendríamos que hacer una subconsulta acá para el average, por ejemplo, o alguna cosa. ¿Tá? El problema que tiene Bueno, este tipo de ¿no consulta es saldría con que un Javi? no, el Having te restringe los valores. O sea, el problema es que si yo tengo un departamento que no tiene empleados, no me va a hacer el join. Entonces esa combinación no me va a aparecer. Entonces el departamento que no tiene empleados no me va a aparecer en los promedios. Sí. Es una curiosidad, digamos. O sea, si ustedes quieren un departamento que no tiene empleados, que les aparezca que el promedio es 0, tienen que hacer una subconsulta allí. Está nomás. Es una curiosidad técnica. Si fuera importante que aparezca ese tema, ¿no? Entonces, definir la vista de info con los atributos nombre, departamento y salario promedio, que lista el salario promedio pagado por cada departamento. Entonces tenemos que a esto, ¿no? Y ahí estamos. Ahí estaríamos contentos, ¿sí? Bueno, acá la pregunta esta. ¿Qué privilegios deben ser dados al usuario U2 que necesita conocer solamente el salario promedio de los departamentos? ¿Qué permiso tenía el usuario U2? Ah, eso estaban en acá, ¿no? Acá tiene un select, tiene un insert, tiene un update. No sé si la idea es que le quitemos el permiso de select para que no pueda haber otra cosa que no sea los promedios, o no sé cuál es la idea de la pregunta. ¿Sí? O sea, ¿qué privilegios deben ser dados al usuario que necesita conocer solamente el salario promedio de los departamentos? Claramente es darle permiso sobre la vista, ¿no? Hacer un select sobre la vista, ¿no? El asunto es conocer solamente Si fuera solamente el salario promedio de los departamentos, es quitarle los permisos sobre los departamentos. ¿Qué otros permisos tenía sobre? Pero en Bueno, uno de los realidad esos departamentos no tenemos permisos una tabla. se Sí. mantienen en el siguiente ejercicio o son propios de ese ejercicio. Tipo, en ese Eh, escenario, el usuario 1 le dio permisos al usuario 2. no sé, están puestos acá como que se supone que son para todo el conjunto, ¿no? Para todos los ejercicios que sean aplicables. Viste que están separados acá, Mm. ¿no? Entonces están usando las mismas tablas para todos los ejercicios. Sí, no sé si estos permisos están acá. En Porque todo en el caso, primer igual, ejercicio tenés otros permisos también.
Sí, tenés razón, sí, así que podremos considerar que son permisos diferentes. Sí, estos son. Sí, acá lo que pasa es que tenemos varias asignaciones diferentes. Sí, tenés razón. Entonces podríamos considerar que no importan los permisos ahí y que sí es simplemente un grant select o de info, ¿no? Ujú. Eh, al conjunto de música, a YouTube. ¿Cómo aseguraría que U3 no pueda consultar más los datos de los empleados asumiendo que U3 ya poseía privilegios sobre el esquema dado? O sea, tenía privilegios sobre el esquema. Supongo, ahí hay que ver a qué hace referencia el esquema, si es a solamente la tabla de empleados a lo que hace referencia o está hablando de todo el espacio de la base de datos donde está empleados, ¿no? O Eh, sea, si tiene alguna vista asociada o lo que sea que tampoco pueda acceder. sí, sí, no sé qué es lo que quiere decir, ¿no? ¿Cómo aseguraría que U3 no pueda consultar más los datos de los empleados asumiendo que U3 ya poseía privilegios sobre el esquema dado? ¿No? O sea, la fácil es hacer un revoke, ¿no? Sí, un revoke select. Revoke, from U3, ¿no? Sí, no, me parece que no trata de esconder ninguna otra cosa, ¿no? Porque ya sería más complicado. O En sea, que realidad no tuviera, sería from empleados to U3. perdón, select, no, select On, on, ¿no? on empleados from U3. Pues se lo quitas al usuario 3. Ujú. Eh, empleados, sí, claro que sí, es empleado. No es empleados. Sí, Debería ser empleado si sigue las. ahí está. Y después dice definir la vista de empleados proyectos con nombre del empleado y nombre del proyecto en que trabaja, ¿no? Bueno, está, alguien que lo haga ahí, que haga el select. Vean que tenemos acá el proyecto, nombre del proyecto, código, y el empleado tiene, ¿cómo se relaciona? Trabaja en, ¿no? Trabaja, número de documento, código de proyecto y fecha. Por lo tanto, precisamos la tabla empleado, precisamos la tabla empleado, precisamos la tabla proyecto y precisamos el trabaja en. Y ahí están las claves foráneas y esas cosas. Bueno, alguien hace el. Acá yo copié
Es mal, ¿no? Empleado, trabaja y proyecto, ¿no? Este lo copié mal. Sería así, ¿no? Sí, sí. Sí, no sé, muchos precisan hacer un inner join para cada relación, ¿no? Vos harías empleado con inner join con trabaja y después trabaja con inner join con proyecto, pero hay que ver ahí si las bases de datos se dan cuenta y te pueden considerar eso. Por eso a mí los inner join, el poner explícitamente el inner join me rompe las bolas. Por eso yo prefiero ponerlo simplemente con condiciones. Igual vamos a ver que en general los sistemas de base de datos tienen las optimizaciones, ¿no? O sea, vos vas y le Sí, pones el query, rearman ellos la query. rearman ellos el query, ¿no? O sea, más todos los modernos que tienen buenos sistemas de optimización y ya con esto ya saben que es un inner join, ¿no? Y no tenés que ponerlo explícitamente. O sea, el inner join es el join por defecto, ¿no? Vos Sí, tenés que es el where, aclararlo lo cuando mismo. no es inner join, ¿sí? Pero si no, muchos te piden, bueno, que yo tengo que agarrar empleado E y entonces tengo que poner eh, inner join. En realidad tendremos que poner proyecto, ¿no? Empleado. Inner join trabaja, bueno, en esta sería con la otra clave, ¿no? Sí, con la Inner línea de abajo, join con on, el número de documento. ahí está. Espera, vamos a guardar este acá. Y entonces este sería on este, ¿no? Proyecto P. Ay. Ah, sí, ya está, ¿no? Ahí ya queda más prolijito. Sí. Pero con el jugar da lo mismo. O sea, el inner join es el join por defecto. Ya cuando tenés que poner alguna otra cosa y eso, ahí sí vale la pena poner los otros, ¿no? Yo les mostré, ¿no? El material de base de datos 1, digamos, distintos tipos de join, de álgebra relacional, cómo resolverlos con algunos esquemas. ¿Eso lo vieron? Si van al material mío de base de datos 1, ¿no? Y van a la parte de SQL. Acá, este SQL. Ahí está la presentación, es larga. Bueno, tiene muchas referencias a libros y esas cosas.
Pero en la parte de las consultas, en particular acá al final, ¿no? Bueno, tiene todos los ejemplos de subconsultas, ¿no? Todas esas cosas. Pero acá al final tiene los tipos de join, digamos, los tipos de join que nosotros vemos en álgebra relacional, ¿no? Y tiene unos juegos de datos que pueden ir a verlos directamente en base de datos online y pueden jugar con esos datos y hacer las consultas directamente online, ¿no? Vean que acá tiene la consulta y la pueden ejecutar directamente y ven el resultado con este juego de datos, ¿no? Pero acá vean que tienen ejemplos de el cross-join, o sea, el producto cartesiano, cómo lo hacemos en SQL, varias alternativas, y pueden jugar con ejemplos, ¿no? O sea, vean que acá como no ponemos condición, esto hace el producto cartesiano, ¿no? Entonces, si le hacemos un run, lo que me va a hacer es montones de tuplas de las dos tablas estas que tengo, ¿no? Tenemos el producto cartesiano, el inner join, que lo podemos hacer con los inner join o simplemente con las condiciones de las tablas, ¿no? El natural join, acá. El natural join, acuérdense que lo que tenemos que asegurarnos de que los atributos tengan los mismos nombres, ¿no? Entre las dos tablas y no haya otras colisiones. X-join es una forma de llamar a todos los que son por igualdad, los theta-join todos los que tienen algún tipo de fórmula, ¿no? Los self-join son joins que se hacen con la misma tabla, y entonces lo que hacemos acá es renombramos la tabla S como A y como B, y estamos haciendo un join entre A y B, pero que son la misma tabla S, ¿no? Y podemos ver el ejemplo acá, ¿no? Con juegos de datos. El semi-join, ¿no? Que nos va a mostrar solo los atributos que aparecen sin repetirse de una de las dos tablas, ¿no? Solamente si tienen referencias a la otra tabla. O sea, tienen que hacer el join, pero solo aparecen los atributos de una tabla. Entonces hay semillón izquierdo y semillón derecho, tienen los ejemplos. Esta es la notación en el álgebra relacional, ¿no? Tienen el division join, hay varios ejemplos, y en particular les recomiendo este artículo sobre una discusión sobre cómo resolver el cociente en SQL, distintas alternativas. Y bueno, ahí está medio lento, ¿tá? Pero con ejemplos y discusiones, las ventajas, desventajas, los riesgos de errores y cosas por el estilo. Bueno, en fin, ahí tienen varios tipos de join, ¿no? El division join con sus ejemplos, el outer join, left outer join, right outer join. Algunos comentarios, por ejemplo, de que, por ejemplo, MySQL no tiene el full outer join, no está implementado. Y bueno, tienen ahí todos los ejemplos para probarlo. Por lo menos si tienen alguna duda, los pueden ver ahí, pueden ver las pruebas y los ejemplos de las implementaciones en las bases de datos y jugar un poco, ¿tá? Y bueno, con esto se nos fue la jornada de hoy. Podemos declarar mayormente los temas de seguridad terminados. Sigan el práctico, hagan el resto de los trabajos. Son fáciles en general, ¿no? Hay algunos parecidos acá, el ejercicio 4. Este otro usa los ejemplos de Mac, ¿no? Y algunas opciones para hacerlo en Mandatory Access Control. Y algunas preguntas teóricas que siempre pueden aparecer, muchas veces aparecen en los parciales, por lo menos traten de responderlas, ¿no? Las 3 propiedades pilares de todo esquema de seguridad, bueno, son que nosotros buscamos la integridad, la confidencialidad, ¿no? Esos atributos que nosotros vimos por ahí. Búsquenlo en la transparencia, a ver dónde están, y los revisan, ¿no? Para tenerlos claros. El cometido de la propiedad estrella, que era el de escribir, fíjense, ¿no? Está después la propiedad simple, también tienen que tenerla fresco. Definir este tipo de cosas, concepto de privilegio, es fácil. ¿Cuáles son las diferencias entre
esquema de roles y el esquema discrecional, que es chico pero es grande a la vez, ¿no? O sea, que en el esquema con roles tenemos el mecanismo de los roles, pero acuérdense que pudimos ver que el esquema tipo X500 puede ser enorme, ¿no? Y tener un montón de factores de herencia, tanto por las distintas unidades organizacionales donde están, como por grupos y permisos cruzados que se pueden integrar dentro de ese sistema, ¿tá? Y bueno, háganlo los ejercicios, y si tienen dudas, cualquier cosa, me lo pueden mandar y lo revisamos. El próximo tema que vamos a ver, ¿cuál es el tema que nos sigue? Vamos a empezar con índices, ¿no? Lo pueden ir viendo. Acá en la parte de índices hay una información previa, ¿no? De una introducción a algunos conceptos de file system. Son cosas que ustedes vieron en arquitectura, pero las vamos a repasar, ¿no? Temas de el acceso a disco, cosas por el estilo. Vamos a ver algunos problemas de los discos de estado sólido también. No son tan mágicos ni son tan perfectos, tienen algunos problemas y por supuesto depende de qué tan caros sean el que compran. Los más caros generalmente son mejores, no siempre. Y después, ¿cómo hacemos un esquema de una tabla? ¿Cómo organizamos una tabla en bloques? ¿No? Porque nuestro costo va a ser el costo de leer o escribir un bloque. Y después vamos a ver distintos tipos de índices. Los índices multinivel, índice de agrupamiento, hash, los árboles B, ¿no? Índices agrupados y no agrupados. Estos, los sistemas de base de datos modernos, todos lo que hacen es meten la tabla adentro del índice. Si piensan en un árbol B+, por ejemplo, los que fueron todos a algoritmos, ya todos cursaron algoritmos. No. No Sí. todos. Sí, algunos sí, otros no. No. Pero no sé si vieron los árbol B+, árbol B+. Sí. ¿No? ¿Sí lo vieron? En los que vieron algoritmos. No, ni idea. Bueno, ahí está variado. Igual lo vamos a repasar. Bueno, eso es qué pasa. El árbol B tiene un mecanismo por el cual me aseguro que puede tener todas las tuplas ordenadas, por lo menos un conjunto de información ordenada con punteros. Si ahí nosotros ponemos las tuplas, lo que hace este tipo de índices con índices agrupados, o sea que integramos la tabla con el índice, es que me garantiza que los archivos están siempre ordenados. Y eso después vamos a ver que para cierto tipo de joins es excelente porque nos baja montones los costos de los índices, ¿no? Otros tipos de índices varios y vamos a ver qué es lo que usan, un poco que usa MySQL, que usa Postgres, que usa SQL Server y Oracle, los vamos a revisar ahí, ¿tá? Vamos a hacer todo esto. La gran mayor parte de estos son chiquitos, son cortitos. Pero me importa es ver algunos de estos conceptos previos para que, si tienen claro estos conceptos previos, después el resto es muy sencillo. ¿Ok? Y bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias. Dale, Descansen. nos vemos el lunes. Chaucito. Chau, chau. Chao.